Mismo caso, mismas pruebas, mismos acusados, pero dos verdades jurídicas distintas. Una de las mayores paradojas que envuelven la causa de Marta del Castillo. La sentencia condenatoria del Cuco asegura que él mismo estaba en la casa en el momento del asesinato de la joven. La del juicio de mayores, sin embargo, le sitúa fuera de la vivienda en el momento del crimen. Una situación insólita que quizá podría haberse evitado triangulando los teléfonos de los jóvenes la noche del 24 de enero de 2009. Algo de lo que trató de convencer la familia de la víctima con el objetivo de encontrar su cuerpo, cerrando así una búsqueda que lleva ya 13 años. Y de hecho lo consiguió. El juez Álvaro Martín Gómez accedió a proporcionar al perito todos los números de PIN de los terminales para dar, y esta vez sí, de manera concreta, con el paradero aquella noche de Miguel Carcaño. Pero tras un año de espera, todos son problemas. La Fiscalía se opone a entregar los PIN de García Mendaro, novia del hermano de Miguel, de Samuel Benítez, amigo del condenado, y de Francisco Javier, hermano de Miguel Carcaño. Lo que lleva a que el juez recule y dictamine en contra de su propio criterio. ¿Y qué significa esto? Que la pieza queda definitivamente archivada. Y así lo expone la Audiencia Provincial de Sevilla en un auto que no convence en absoluto a la familia de Marta. La audiencia está atañendo a un artículo 324 de la LECRIM que no se corresponde con lo que estamos haciendo. El artículo habla de iniciar investigaciones a personas para inculpar. Nosotros estamos buscando el cuerpo de mi hija. Un cambio de viraje incomprensible. Porque el juez me da permiso o da permiso al perito para investigar todos los teléfonos y después se retracta. ¿No es sospechoso eso? La justicia declara nulas todas las iniciativas tomadas en la pieza de búsqueda desde 2017, y entre ellas el informe del perito y sus conclusiones. ¿Y es que hay búsquedas para las que no hay fecha límite? ¿Hay fecha para buscar lo de la guerra civil? Yo que verá, que con todo mi respeto, pero hay fecha. Y otras a las que de repente se les pone final, haciendo eterno el sufrimiento de una familia. Es decir, ¿qué pasa con el informe del perito, Juanma? lo que ocurre con el informe del perito es que, recordemos... ¿Arrojaría luz saber dónde estaban...? Sin ningún lugar a dudas, sobre todo el de una persona... ¿Y es posible tener acceso a esos datos 3 años después? Es lo que no está al 100% seguro, pero es probable. Y es lo que se iba a investigar. Sobre todo el de una persona, el de el hermano de Miguel Carcaño, al que los familiares de Marta del Castillo señalan directamente. Creen que él habría sido, supuestamente, insistimos, el responsable de la muerte de Marta del Castillo. Quieren saber dónde estaba la noche de los hechos y creen que con los datos de ese teléfono móvil, que sorprende, jamás se investigó, se podría tanto trazar todos los recorridos que hizo como las conversaciones, las últimas conversaciones que mantuvo. Sin embargo, pese a que nunca jamás se registró ese móvil, después de que a nivel popular se volviese a hablar de este caso cuando apareció hace unos meses, hace ya un poco más de un año, la serie ¿Dónde está Marta?, en una de las principales plataformas, se inició una iniciativa popular que al final desembocó en que el juez del caso sí autorizase que los peritos accedieran a los datos, no solamente del teléfono del hermano de Carcaño, sino del de la novia del hermano, del de su cuñada, que también podría haber estado involucrada. ¿Qué pasa? Que tiempo después, cuando los peritos dicen, nos habéis prometido esos datos de ese móvil y no nos los habéis mandado, la Fiscalía cambia el guión y decide la Fiscalía, que depende del Gobierno, como diría Pedro Sánchez, la Fiscalía decide que no hay que entregar los datos del teléfono móvil ni del hermano de Miguel Carcaño ni de la cuñada, solamente de la propia Marta. A ese sí que ya se accedió en su momento. ¿Y por qué decide eso la Fiscalía? Lo que consideran es que la familia de Miguel Carcaño podría reclamar que el juez habría cambiado su criterio, que un caso ya juzgado no podría, al no haber ninguna prueba nueva, acceder a ese tipo de información, que se estarían revelando datos personales, y la Fiscalía, por temor a que la familia de Carcaño... Datos personales, pero que podrían ayudar al esclarecimiento del caso. Claro, pero es que el caso ya está juzgado. Ese es el problema, que ya está juzgado y ya hay una condena. Por tanto, lo que consideran es... que no haya nada nuevo que pueda reabrir un caso juzgado, no... Claro, pero el problema es que el juez ya lo autorizó. Y en este caso la Fiscalía es la que intenta, por salvar al juez, por salvar una reclamación contra el juez, que no se acceda a ese teléfono móvil, y el juez, aprovechando el guante que le lanza la Fiscalía, decide finalmente
archivar de forma definitiva el caso sin darle información a los Yo no peritos. entiendo la contingencia que pueda tener el juez. El juez ordena, después de un caso juzgado, ordena una investigación porque podría haber información nueva. No, es que no hay información nueva, es que esa información lleva 12 años ahí sin investigarse. Por eso, pero no es nueva. Pero ya se juzgó el caso. ¿Y ahí qué? No, porque lo que se considera, según los abogados de la familia del hermano de Miguel Carcaño, es ese caso ya se juzgó. Estas investigaciones tendrían que haberse realizado durante esa instrucción, Bueno, que durante evidentemente ese proceso no se hizo. judicial. Vale, bueno, pues eso es lo 12 llamativo, que problema es que hubo muchas el móvil de Miguel negligencias. Carcaño nunca se investigará. El del hermano, el del hermano. Bueno, ¿Es posible una investigación privada o no es posible? no. El tema es que se ha hecho... Periodística, El tema es que detective. Se ha hecho, pero padres- quieren acceder a la información de ese móvil que no tienen. triangulares con los datos de los móviles. Lo que llama la atención en este caso, a mí desde luego, es que si Francisco Javier Delgado, ¿no?, que se supone es el hermano de Carcaño, se supone que es inocente, ¿no? Y tan claro lo tiene, porque no es él el que directamente pone los datos a disposición de la justicia para demostrar su inocencia. O sea, evidentemente aquí no hay que invertir la carga de la prueba, evidentemente aquí todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, pero si los avances tecnológicos que existen a día de hoy, que obviamente no son los que había en el momento de dictarse la sentencia, ahora mismo yo creo que la pericia, y nunca mejor dicho, del perito, tiene a su disposición unos avances tecnológicos que antes no había. ¿Cómo es posible que sin haber aparecido el cadáver y habiendo habido 7 versiones diferentes sobre la mesa y que el cuerpo no haya aparecido, cómo es posible que cierren esto de esta manera cuando todavía hay posibilidades de averiguar información muy relevante, que es esta directamente, dónde estaba este muchacho, dónde estaba la novia, pero a ellos en su momento, como se les absolvió, no se ha querido investigar el teléfono porque se les pueden vulnerar sus derechos a la intimidad. Pero bueno, vamos a ver. Es que Yo creo que Pero hay ellos que- han quejado de que se podía vulnerar su intimidad. Sí, claro, es que se la Bueno, pero hay que aclarar que lo que en todo caso se hubiera vulnerado es, primero, la geolocalización, es decir, dónde estaban y con quién hablaban, no lo que hablaban. No, los SMS a los que se hubiese pero podido tienes que acceder a su Esto hay móvil. que el móvil separarlo. Sí, claro. Esto hay que separarlo en dos partes. Hay que recordar que esto fue un caso, y es un caso que conmocionó a todo un país. Se hicieron protestas desde muchos lugares diferentes de España, canciones, vimos a personas volcadas por encontrar a Marta del Castillo. Hemos visto hace nada, cuando salió el documental, que ha sido uno de los documentales más vistos de esa plataforma. Entonces, muchas veces nos lleva a la parte más subjetiva, a qué pasó. Hace 12 años se cometieron muchas negligencias en ese proceso judicial porque no se investigó lo suficiente y se dejó a muchas de las personas involucradas o que se pensó que estaban involucradas en la escena del crimen, no se las investigó y se las dejó libre. Y no hubo una preocupación por parte de la justicia en saber qué había pasado. Pero también hay que saber, aunque suene de una manera más fría, que cuando no hay cuerpo, no hay delito. Y eso, Bueno, pero al final, hay que recordar que Carcaño, hace 12 años, él mismo se culpa, él mismo es autor confeso. Pero si él no hubiese hecho esa confesión y al haber mucha falta de pruebas, a lo mejor ni siquiera hubiésemos tenido a Carcaño durante estos años en la cárcel. Sara, recordemos que esta causa se juzga de dos formas diferentes, una en el juzgado de mayores y otra en el juzgado de menores, que aquí implicados, sospechosos, hubo mayores de edad, en este caso Samuel, Carcaño, y el Cuco, el llamado Cuco, era menor de edad su parte fue juzgada en un juzgado de menores. Y es que las dos verdades judiciales no coinciden. Para el juzgado de mayores, el Cuco jamás entró en la casa en la que supuestamente asesinaron a Marta del Castillo, según la propia confesión del propio Miguel Carcaño, y según el juicio del caso de menores, el Cuco estuvo presente en esa casa y ayudó a hacer desaparecer el cuerpo. Y son dos verdades judiciales que entre sí se contradicen absolutamente y no se pueden volver a juzgar.